Compañeros de edición, por este material. Esta fiesta cívica, del dolor también, esta convocatoria, fue arruinada de esta manera por la policía y los manifestantes, de los cuales, los manifestantes infiltrados, por llamarles de esa manera, los encapuchados. Ahí están. Vamos a ver cómo gritaban antes de conversar con Ada Luz, una de las jóvenes detenidas. Ahí están cuando gritan 111, se asegura para advertir a la policía: somos nosotros, a nosotros no nos tiren, no nos atrapen. Apréciese con la tranquilidad con la que se movían, el desparpajo con el que lo hacían. Ahí no había policías, ahí no había cacerías, ahí no pudieron detener absolutamente a nadie. Mire qué casualidad. En cambio, a quienes se iban de la plaza, a quienes corrían despavoridos frente a la manifestación de poder de la policía, sí los podían atrapar. Estas banderas, que nunca se habían visto, ¿a quién corresponden? ¿De quiénes son cada una de esas banderas? ¿A quiénes representan? Si fuera verdaderamente político, un acto que atravesó absolutamente todo el espectro político. Yo estuve con Miriam Bregman, con Marcelo Ramal, con Daniel Filmus, si de políticos hablamos, con Yasky, con Catalano, Mena, si de sindicalistas hablamos, con muchísimas personas. ¿Quién podría pensar que podía haber algo mejor que la demostración de las 250.000 personas? ¿A quién se le podía ocurrir, si tenía algún interés político en todo esto, que los desmanes podían ayudar políticamente? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo es que se permiten los diarios, Clarín y Nación, jugar de esta manera? Ada Luz, ¿cómo fue tu historia el viernes? El viernes, en el momento en el que me atrapan, fue en realidad como muy intensa toda la situación. Creo que todo el fin de semana fue como muy impactante. Y en el momento en el que a mí me agarran, fue el momento en el que son más o menos las 8 de la noche, en un momento en el que vienen por Avenida de Mayo un equipo de 12 motos, más o menos, disparando balas de goma a la gente que estaba desconcentrando, que estaba alejada de lo que era el sector de las vallas. Y esas motos disparando balas de gomas empiezan como llaman la atención de alguna manera, creo que lo pude entender recién después, y vuelven a doblar, hacen una cuadra sobre Avenida de Mayo disparándole a la gente directamente, y vuelven a doblar, y en el momento en el que volvimos la vista hacia lo que estaba pasando en el medio del lugar, habían aparecido desde donde estaban las personas, los manifestantes, personas vestidas de civil, que se han visto poner chalecos color bordó, que son otros distintos a los que vienen detrás de lo que es la barricada, y esas personas empiezan a atrapar a las personas que estaban ahí desparramadas. Inmediatamente después de que sucede esto de las motos llaman la atención, las personas se asustan porque todos quedamos tremendamente impactados por la situación, y cuando nos dimos vuelta estábamos rodeados por todos lados de policías pateando gente literalmente. Yo estaba parada en un lugar muy alejada de lo que era, como para ubicarlo, de lo que eran las vallas puestas, por ejemplo. Y enfrente mío, a unos metros, un policía empuja a una chica y la tira al piso. Y otra chica que estaba cerca le grita soltala. En el momento en el que grita soltala es como que se le va acercando y aparece otro policía que le pega una especie de patada voladora o algo así y la tira al piso de la patada que le da al costado. Pero la agarra como en la cadera y la tira de la patada. En el impacto, cuando me doy cuenta, me gritan a mí que quédate quieta, y se me tira encima uno de estos oficiales vestido de civil, y forcejeo yo con el
con el sujeto. Y se me vienen dos más y entre los tres me agarran y me ponen los precintos y me dicen que estaba detenida y me llevan. ¿Muy brutalmente te trasladaron? En el momento en el que me agarran, cuando me agarran los tres juntos, me tiran al piso, recibo patadas, tengo hematomas en las piernas de este tamaño. Y cuando me ponen los precintos y me trasladan hacia donde estaban, no sé, los móviles, fue todo absolutamente brutal, con el trato, con la verbalidad, pero obviamente ese trato no se redujo únicamente a ese momento, sino que fue la constante de todo el fin de semana, de un maltrato psicológico y verbal constante, y una especie de búsqueda del quebrantamiento, de la fortaleza de uno, de ¿Cómo pudiste hacerle saber a tu familia que estabas detenida? Nosotros estuvimos alrededor de 3 horas o más, casi 4 creo, en el piso ahí, con los precintos puestos y todo, hasta que nos suben al móvil de traslado, es una Iveco, y en el momento en el que nos suben al móvil, permanecemos ahí tanto tiempo y nos trasladan, y en el momento del traslado nosotros veníamos todos lastimados con los precintos, pero había chicos a los que les estaba cortando el precinto y que ellos se negaban a cambiárselos. Entonces, haciendo maniobras, sacamos de mi mochila de los útiles escolares que yo tengo, porque voy a la facultad, de la cartuchera una tijera, y logramos cortarle a este chico los precintos, y nos cortamos algunos de los precintos como para poder estar, porque estábamos como muy cómodos, y usamos el teléfono de una de las chicas. ¿Cómo fue estar presa? ¿Cómo fue estar presa? ¿Cómo transcurrieron las horas? Fue absolutamente desolador, pero se dio una situación muy como una fluctuación entre dos situaciones emocionales muy fuertes, porque desde un punto teníamos como ese trato despectivo de los oficiales de policía. Creo que muchos de nosotros conocemos el trato de desprecio o de goce que utilizan, de cinismo. Estuvimos incomunicados. A mí me fue a ver un abogado particular y no lo dejaron pasar. En otras ¿De comer comunas, qué les dieron? Yo me negué a comer desde que entré hasta que salí, pero de comer supe que les dieron sándwiches de cosas que no se saben, no sé, sándwiches, pero... ¿Beber, ir al baño? ¿Cómo era? No, todo ahí. En una de las comisarías estuvimos en un calabozo individual cada uno, con el baño en la misma habitación, y en Comodoro Pi estuvimos en un calabozo común, con inodoros a la vista, con cucarachas, con frío, con ¿Escenas como esta viste? Sí. 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 No, bueno, o sea, en los momentos... Lo que montaste de esa chica ya era suficiente. Exactamente, sí. ¿Esto lo pudiste ver en directo? Hay situaciones que vi en el informe que no sucedieron cuando yo estaba ahí. No, nada de eso vino. Hay más fotografías que tienen que ver con esa acción. Esa chica se llama Melissa, si no me equivoco, soy un poquito corta de vista, pero por la imagen ya la había visto, y estaba detenida conmigo, y le golpearon la cara con el asfalto. En el piso, sí. Sí, y los médicos ni siquiera... un médico le dijo que la tenía que revisar para ver si tenía lesiones, y que la tenía que revisar en ropa interior, pero que ella se podía negar. Y como ella se negó a que la revise en ropa interior, porque no quería que la vea en ropa interior, escribió que no tenía lesiones directamente. Y su cara estaba explotada. Perdón, Víctor Hugo, tengo entendido que hubo un caso donde hicieron desvestir a algunas chicas. Hay un par de situaciones que se dieron que
bueno, son como dramáticas. Nosotras nos fuimos enterando ya en Comodoro Pi cuando estuvimos un poco más juntas y estuvimos hablando. Una de las chicas nos contaba que las desnudaron completamente, las hicieron agacharse, toser para ver si tenían cosas guardadas o abusos de ese estilo que no tienen ningún tipo de razón de ser para la situación de la que veníamos. ¿Qué aprendiste en estas vivencias que te dejó lo del viernes? Creo que no. ¿Qué sabes de nuevo, tan joven como sos? No soy tan joven, pero no podría... Es demasiado lo que pude llegar a ver. Es demasiado. Me di cuenta de que hay una observación, hay un seguimiento policial, o sea, el aumento de la policía en Buenos Aires ha incrementado, o sea, el aumento incrementado es medio redundante, pero ha aumentado muchísimo y me resulta peligroso. Nos tomaron datos, infinitos datos infinitas veces. Era ridículo para nosotros repetir tantas veces nuestra información y nuestras huellas digitales y por todos lados, pero el problema es que eso se dio en distintas comisarías y al mismo tiempo entre los valores que el juez decidió conservar están las llaves de nuestras casas, por ejemplo, los celulares de todas las personas, están los pendrives que podríamos tener, las memorias. Cambiaron las cerraduras ya, supongo, algunas, ¿no? Por supuesto. Perdón, esto que vos estás contando y le contabas recién previamente a Víctor Hugo, a Darío, ¿lo tuviste que declarar en sede judicial? Porque a mí lo que me habían dicho es que las indagatorias habían sido como muy generalistas, que no habían ido al hueso del accionar judicial. No, nosotros no tuvimos acceso a mi expediente, ni yo ni mis abogados, y todo esto no lo planteé, simplemente negué absolutamente lo que estaban... Las acusaciones. Las acusaciones que eran absolutamente... o sea, yo no estuve en un lugar en el que hayan ocurrido las cosas que mencionaban. En absoluto. Perdón, ¿había testigos en el acta? Porque lo que se dice que en las actas no había testigos de tu detención, por ejemplo. No, en ningún momento llamaron testigos. Es que la justicia lo que está sospechando y lo que va a investigar, de allí las medidas de prueba del fiscal Ramiro González y el secreto de sumario del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, es que los sumarios estuvieron, no sé si el término, Darío, es adulterados, pero algo por el estilo. Hay un delito que se llama falsedad ideológica de instrumento público, es decir, insertar datos que no se corresponden con la realidad. Y esto es muy grave. O sea, los policías pueden ser acusados de delitos graves. Y me llama la atención que hasta ahora la política, es decir, no haya tomado ninguna medida con los responsables de este operativo. Policía de la ciudad. Exactamente. Porque ayer yo consultando con Casa Rosada, lo voy a decir de un modo elegante, lo que me decían es, habla con Ciudad de Buenos Aires. En el momento donde se estaba ocurriendo la detención de ellos y las indagatorias en Comodoro Pi, le preguntaba, ¿hay alguien hablando con el juez o con el fiscal? Porque lo que me están diciendo de Comodoro Pi es que no la están pasando bien. Eso preguntaba en Rosada y lo que me decían es, habla con la Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires nadie me respondió bien. Perdóname, ¿te dejaron hacer el llamado más allá del que lograste ser vos? No, en ningún momento. Porque recordemos que ella estuvo incomunicada y de acuerdo a la ley, Víctor Hugo, una persona que es detenida tiene un derecho a hacer una llamada, como vemos en las películas, y no le dejaron hacer la llamada. En ningún momento. Y estuvieron incomunicadas 48 horas. El primer contacto que tuvimos con otro ser humano fue o sea, porque el resto fue con policías. ¿A qué hora te detuvieron? A las 8 de la noche del viernes. Y el primer contacto que tuvimos con otra persona fue el domingo a la tarde, a las 4 de la tarde aproximadamente, que fue directamente con los abogados. Y después de que tuvimos una discusión muy grande con los policías dentro de lo que era Comodoro Pi. Tuvimos bastantes encuentros de discusiones porque estaban avasallando nuestros derechos y nosotras teníamos conciencia de eso. Reclamábamos nuestra llamada, nos dilataban los procesos constantemente, no nos daban información sobre lo que iba a pasar con nosotros, no nos daban información sobre cuál era el siguiente paso, no nos daban nos tenían una indeterminación, como si ellos realmente fueran poseedores de nuestra existencia en ese momento. Muchas gracias por tu decisión de contarnos esto que me parece que es muy aclaratorio.